Vamos a compartir ahora un pasaje de la Escritura. Estamos todavía en estos días de encierro, de guardar aislamiento social, como le llaman. Pero en medio de todas estas cosas la preocupación sigue creciendo. Algunos están pensando en la cantidad de gente infectada que hay ya en Perú y en otros países, como Chile, por ejemplo, que ha decretado el presidente de Chile 90 días de aislamiento social y de encierro, en todo caso de cuarentena. Entonces la cosa se está poniendo un poco más dura, en cuanto que la gente muchas veces no está guardando esas normas que han puesto, y entonces están haciendo que el virus se propague. Sin embargo, tenemos que decir que nosotros como creyentes debemos tener tranquilidad, no debemos estar preocupados. Por cierto, sí hay que guardar las normas sanitarias que se nos piden, y luego entonces estar atentos a lo que Dios va a hacer. Quiero compartir con ustedes, muy a propósito de esto y pensando en dar una palabra que pueda servirnos a nosotros de estímulo para vivir confiados en el Señor. Nos dice el Salmo 91 lo siguiente: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerá el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Por cierto, este salmo sigue, tiene 17 versículos, hemos leído hasta el verso 10. Y vamos a meditar un tanto en esta palabra, en este texto que, por cierto, es muy alentador. Quiero hablarles un tanto de los beneficios de estar en su presencia. Todo esto que nos alarma hoy, sí, por cierto, está relacionado con virus, está relacionado con una forma de desarrollo de armas, pero más que armas, estamos hablando de desarrollo de armas biológicas, es decir, formas de ataque a través de el desarrollo y la mutación de virus y de bacterias, a través de los cuales uno y otro pueblo se atacan mutuamente con tal de lograr el cometido de estar al gobierno del mundo. Decía Bill Gates hace 5 años que en este tiempo las cosas no iban a ser ya tanto con armas. Decía el Papa en una reunión en la ONU y en el 2016 que en este tiempo ya no se iban a dar las guerras a través de armas también, sino que iban a ser otro tipo de guerras, entre ellas las guerras de informática, guerras tecnológicas. Y curiosamente está circulando en el internet un video de un monje que se para ya por el 2000
14, si mal no recuerdo del video, que comienza a hablar diciendo que era necesario desarrollar una vacuna para el coronavirus, porque iba a desatarse esto más adelante, y él hablaba de esa manera y decía: esta es una profecía, esto es lo que viene. Curiosamente estamos viviendo ya la época, se está hablando de momentos mucho más complicados. Quiera Dios que podamos ver en estos días cómo esto se detiene. En China han logrado, si se quiere, ya cierto avance en vacunas, en Israel, en Cuba, en Estados Unidos. Se está hablando ya de vacunas y China las ha estado aplicando. Los índices en China están bajando. Por cierto, son los que más tiempo han tenido que padecer y con más rudeza han tenido que padecer la manifestación de este virus. Sin embargo, hoy los chinos parecen estar celebrando ya cierta victoria sobre el virus este. Con todo, en sociedades o lugares, latitudes en que el virus está llegando de a poco, todavía se está viendo el desarrollo negativo, por cierto, de la manifestación de este virus, de cómo va tocando a las personas y se cuenta por cientos ahora esa manifestación, ese brote del virus en diferentes lugares. La información, hay mucha información en el internet sobre esto, pero con todo siempre surgen las preguntas, hay personas que nos llaman desde otros países a decirnos qué podemos decir sobre lo que está pasando. Y solo debo decirles que esto, Dios tiene control de estas cosas más allá de lo que el hombre quiera hacer, y justamente este salmo nos habla de eso. Una de las cosas más preciosas de este salmo es que pone al Señor en el lugar que le corresponde. Y aquel que confía en su Señor, aquel que confía en Dios, por cierto, va a tener el beneficio y la bendición de sus cuidados. Dice el Salmo: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Por cierto que este es un salmo sin autor, sin la autoría conocida. Posiblemente escrito por el año 900, entre el 900 y el 1000, antes de la venida del Señor Jesucristo. Pero este es un salmo en que quien lo escribe y el pueblo al cual va dirigido, es decir, el pueblo que lo canta, el pueblo que lo hace suyo, vive en una confianza muy especial con Dios, o sea, es decir, se relaciona con Dios de manera especial en cuanto conocen a su Dios. Uno de los grandes problemas que se tiene para que la confianza no sea total en Dios es no conocerle. La gente hoy, aún la iglesia, tiene poco conocimiento de su Dios. Eso se ve por la forma de comunión que hay, muy poca comunión, muy poca gente leyendo la Biblia, poca gente adorando. No estoy hablando de orar, estoy hablando de adorar, estoy hablando de entrar a una dimensión diferente de vida a través de la cual nos podemos relacionar profundamente con Dios. Y luego se puede ver poco compromiso de la gente con su Dios, con sus propósitos, con sus planes, poco compromiso aún con el propósito que tiene Dios para nuestra vida, para cada vida. Y entonces la gente en la iglesia sí asiste, pero ¿cuánto conoce a su Dios? Que es el otro asunto, porque si no hay comunión no habrá compromiso, si no hay compromiso tampoco va a haber conocimiento de Dios, y si no hay conocimiento de Dios tampoco habrá comunión profunda. Y en esa secuencia en que debemos manejarnos y que se debe manejar el pueblo de Dios, pareciera que
lo que ha estado sucediendo con el pueblo de Dios es que hay poco conocimiento. Entonces se debe a la poca adoración, porque se puede hacer mucho ruido, se puede cantar mucho, pero cuánto de lo que hacemos está dirigido verdaderamente a Dios y no a nosotros. No ha sido una forma de catarsis, una forma de sentirse bien, sino una forma de despojarse de todo, entregarse a Él, buscarlo a Él, exaltarlo a Él, ponerlo a Él en primer lugar. Y entonces eso abre la puerta al conocimiento profundo de Dios, abre la puerta a la comunión profunda con Dios. El salmista aquí habla de su Dios, es una cosa que llama la atención. En el verso 2, él habla de que Dios es su esperanza, Dios es su castillo, y habla de mi Dios, en quien confiaré. Por la forma de las expresiones que tiene, pareciera ser, esta es la terminología de David, quien siempre habla de Dios como su Dios, habla de Dios como un ser con el cual él tiene una profunda comunión, un profundo conocimiento y, por cierto, una profunda devoción. Cuando no sucede eso, entonces, por cierto, no se va a tener la confianza suficiente en Dios. Entonces, volviendo al verso 1, uno se encuentra con una situación muy particular, porque el salmista lo que dice es que la persona que habita al abrigo del Altísimo va a morar bajo la sombra del Omnipotente. Salmo muy conocido, se canta inclusive en algunas versiones, alguna forma, pero ¿de qué está hablando realmente ese versículo 1? Y el habitar al abrigo del Altísimo es un privilegio de pocos, por si acaso. No está hablando simplemente de orar, no está hablando de cantar, no está hablando de hacer ciertos rituales religiosos, está hablando de entrar a su presencia, de entrar a esa presencia de Dios, de tener comunión profunda con Dios y vivir en esa presencia. Es el equivalente, por cierto, a la frase de vive Jehová en cuya presencia estoy. Es equivalente a esa frase y a otras que tienen que ver con justamente el poder contemplar a Dios, como decía David en Salmo 63, poder contemplar a Dios, vivir cara a cara con Dios, vivir cerca a Dios y vivir, como dice el Salmo 24, el Salmo 15, cuando se habla de quién entrará a la presencia de Dios, estamos hablando de tener una comunión profunda con Él. Entonces el que habita al abrigo de Dios, es decir, aquella persona, aquel pueblo que está en su presencia, va a tener el abrigo, va a tener la cobija de Dios, va a tener, por cierto, la cubierta de Dios, y dice que va a morar bajo la sombra del Omnipotente. Mira que esa palabra que parece tan sencilla es tan grande, porque, por cierto, si una nube hace sombra y el sol no nos da, imagínese quien viva en la presencia de Dios y more bajo la sombra que se habla aquí de manera simbólica del Omnipotente, es decir, quien esté en su presencia, quien esté expuesto a su realidad, tendrá toda su cubierta. Entonces, este es un beneficio para aquel que busca esa plenitud, aquel que busca la plenitud de Dios, aquel que busca la presencia de Dios. Una de las cosas más importantes que debemos entender, y podríamos decir sin temor a equivocarnos que muy poco buscan, es justamente ser saciados de esa plenitud. Nos hemos acostumbrado a hablar de salvación, nos hemos acostumbrado de pensar que la salvación tiene que ver solo con ir al cielo, cuando la salvación tiene que ver básicamente con el conocimiento de Dios. La vida eterna es lo mismo, dijo Jesús, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y la otra cosa es que cuando uno es salvo por la gracia de Dios, por la obra de Cristo, lo que se abre para nosotros es un camino nuevo, lo que se abre para nosotros es el camino hacia la presencia de Dios, es decir, tenemos libre entrada al trono de la gracia, libre acceso a su presencia. Y lo que más debemos hacer es justamente disfrutar de esa presencia y estar en su presencia todo el tiempo, anhelando, por cierto, su manifestación, pero anhelando el compañerismo, anhelando estar expuestos a su realidad,
Y para eso tenemos la cubierta de la gloria del Hijo, aquel que dijo que la gloria que me diste nos he dado. Sin gloria el hombre no puede estar en la presencia de Dios. Sin embargo, todo lo hemos alineado, si se quiere, todo lo hemos conjugado en relación solamente a la salvación y a no perdernos, es decir, a no estar en el infierno, y no estamos disfrutando de esa gracia, de ese amor, de esa presencia preciosa, absoluta, plena y perfecta de Dios que está a nuestra disposición todo el tiempo. El salmista está hablando entonces de una situación muy particular, y aunque usted pueda ver, pueda pensar que ese es Antiguo Testamento, sin embargo, una de las cosas más interesantes que uno puede encontrar en la gente en el Antiguo Testamento es que es gente que tiene experiencia con Dios, tiene esa bendición, si se quiere, de entender que la salvación en contraposición a la perdición, y la salvación tiene que ver con presencia de Dios, tiene que ver con vida espiritual, tiene que ver con gozar en la manifestación de Dios en toda su potencia. Y de eso uno lee muchas veces en el Antiguo Testamento las manifestaciones de Dios en el Éxodo, las manifestaciones de Dios a Abraham y otros personajes, y la toma como historias especiales en las cuales Dios se manifiesta a ciertas personas, solo como quien para darle el gusto porque se agradó de él o de ellos. Sin embargo, ese es el anhelo de Dios, tener comunión con el hombre. El salmista entonces acá nos pone en una situación muy particular, porque quien busca esa presencia y quien ha vivido buscando esa plenitud no tendrá temor alguno. Por el contrario, dice que podrá decir con toda tranquilidad que Dios es su esperanza, Dios es su castigo y es su Dios. Esperanza, castigo y Dios. Una de las cosas más interesantes en la que justamente nos pone este salmo es pensar en nuestra esperanza. ¿En qué consiste nuestra esperanza? La esperanza del cristiano no está solamente en no ir al infierno. La esperanza del cristiano está en tener vida nueva, en ser nueva criatura, en ser nueva creación, disfrutar de todo lo que Dios ha hecho posible para nosotros, de la vida sobrenatural en Cristo Jesús, del Zoe, de disfrutar de ser participantes de la naturaleza divina, ser participantes de la esencia de Dios, ser participantes de la gloria del Hijo, de la simiente, esa simiente no caída, esa simiente incorruptible, de ser participante de la mente del Hijo, de ser participante del Espíritu Santo, es decir, de vivir una vida sobrenatural. Entonces, en medio de una situación como esa, y la glorificación y todo lo que sigue, porque es una cantidad de cosas que ha hecho el Señor nueva para nosotros, nosotros podemos disfrutar como hijos, podemos disfrutar como herederos, como coherederos de toda esa plenitud, de toda la bondad de Dios y de todos sus cuidados, por cierto. Por eso que para el salmista, Dios es su esperanza, pero Dios es su castigo. Es decir, aquel lugar de su refugio, lugar donde él puede guarecerse y lugar donde él está seguro. Y por cierto dice que en él, en su Dios, confiaré. Una pregunta que años atrás, por muchos años, le he hecho a muchos creyentes, es la siguiente: ¿cuántos estamos acostumbrados, cuántos creyentes estamos acostumbrados a hablar de Dios, pero cuántos pueden decir que Dios es su Dios? Y para poder decir esto, no es solamente reconocer que Dios es Dios, sino reconocerlo como Dios sobre nuestra cabeza. Es decir, estar sujeto y estar bajo su completa soberanía. Entonces es tu Dios, no solo cuando te protege, no solo cuando te provee, sino cuando tú te sometes completamente a Dios y no tienes nada ni nadie a quien obedecer, sino tan solo a Él. ¿Es Jehová tu Dios? Tremenda pregunta, porque si no es tu Dios, entonces ¿cómo vas a tener anhelo de plenitud? ¿Podrás tú decir que has buscado esa plenitud de Dios y has buscado ser saciado por Él en todos los aspectos de tu vida? ¿O es que has tomado a Dios como un bastón, has tomado a Dios como alguien, como proveedor,
como tu ayuda, como tu sustento, pero no como tu Dios. Entonces, si esto no ha sido así, si no ha habido ese contacto real con Dios, entonces lo que podemos decir es que tenemos un conocimiento de Dios, pero no conocemos a Dios. El salmista nos habla más bien de la experiencia de conocer a Dios, de estar bajo su cuidado, estar bajo el abrigo del Altísimo, es decir, cobijado completamente en Él y morar bajo la sombra del Omnipotente, es decir, del Dios Todopoderoso, del Ser Altísimo primero, ese ser maravilloso, grande, incomparable, ese ser que no tiene absolutamente nada que pueda levantarse contra Él como oposición. Él es el que tiene dominio completo, absoluto, tiene total realeza, total señorío, y luego remarca diciendo que Él es el omnipotente, es decir, aquel que tiene todo poder, toda potencia, y aquel que hace posible todas las cosas, porque su poder, su gloria, su grandeza es absoluta. Entonces, a ese Dios que Él clama. Y cuando Él clama a ese Dios, entonces le dice al pueblo que Él es el que librará al pueblo. Y menciona por lo menos 6 cosas de las cuales el pueblo puede ser librado, ese pueblo puede ser librado. En primer lugar, habla de ser librado del lazo del cazador, ser librado del lazo del cazador. Y la idea de esta palabra, de este versículo, de esta frase, está hablando de ser librado del lazo, está de la red que un cazador puede poner sobre su presa. Curiosamente, esa palabra también significa mentira, o sea, de la mentira del cazador. Una pregunta que debemos hacernos a estas alturas, más allá de la cuestión material y humana, más allá de la cuestión física, la cuestión química, es decir, biológica, del virus, con toda la intensidad que ha sido lanzado. Más allá de eso, la pregunta es ¿qué está detrás? ¿Qué es lo que se busca? Y aún pudiéramos decir, personalizando al virus, ¿qué busca ese virus? Porque lo que busca el virus, la enfermedad esta, y para la cual fue lanzada, es para traer muerte sobre la humanidad y sobre la población mayor de edad, población mayor de 60, que no, al parecer no está capacitada para resistir los males que este causa. Y la mayor parte de las personas que están siendo afectadas por este mal irreversiblemente, gente mayor de 60 y mientras más ancianos, padecen más con este mal. Pero, ¿qué es lo que busca esta enfermedad, este virus y todo lo que está causando? Es justamente muerte. Muerte, muerte. Quienes conocemos la palabra sabemos que el que tiene el imperio de la muerte, o tenía el imperio de la muerte, que era el diablo, el que procura la muerte del ser humano. Por cierto, hay uno mayor, ahí nuestro Creador, nuestro Señor, hizo posible para nosotros que la muerte sea vencida y que la muerte no tenga mayor efecto sobre la vida de sus criaturas, de su pueblo, de su cuerpo. Quizás la muerte física pudiera llegarle a alguno de sus hijos por designio suyo, pero eso no acaba con la vida del hombre. Sin embargo, en el aspecto físico, lo que podemos nosotros ver es que sí, el cuerpo sufre, pero en el aspecto espiritual vemos que eso está causado, o sea, desde el aspecto espiritual, por espíritus de muerte que están buscando que destruir la vida humana. Están buscando que deshacerse de aquello que Dios creó. Están buscando que rebelarse contra su Creador. Están buscando que ponerle fin a una existencia en la cual ellos no tienen para nada autoridad, ni tienen, si se quiere, la capacidad para destruir, si es que Dios se pone delante, por cierto. Pero en la soberbia humana,
en la soberbia del diablo, en la soberbia de aquellos que son sus instrumentos, han pensado que es conveniente desaparecer a la humanidad. Pero el Señor está poniendo su mano sobre estas cosas y el Señor no va a permitir que nadie usurpe su lugar. Ese lazo del cazador terminará siendo deshecho porque el cazador será cazado en este tiempo. Él va a librar a su pueblo del lazo del cazador, va a librar a aquellos que le buscan, va a librar a aquellos que aman su presencia, va a librar a aquellos que habitan en su presencia de todo lazo y de toda red que sea tendido sobre la humanidad. Dios tiene cuidado de su pueblo, dice la Escritura. Él no te va a dejar, así que no temas, cuídate, por cierto, toma las medidas de precaución necesarias, pero Dios tiene el control de tu vida y Él tiene sus días en tus manos, no el cazador, porque el cazador termina siendo cazado, según nos dice este pasaje. Luego se nos dice que Él nos va a librar de la peste destructora, de toda situación de peste y de pestilencia que se levante sobre el mundo, de toda situación de muerte. Entonces, ahí podemos tener nosotros la confianza que la mano del Señor está al cuidado de su pueblo, de aquellos que habitan en su presencia. Hago un alto ahí y, por cierto, debo decirte que es muy, pero muy importante que este tiempo lo dediques. Y hubiera sido muy bueno que mucho tiempo y toda tu vida la hayas dedicado a adorar, a estar en su presencia, a estar bajo su abrigo, bajo la sombra del Omnipotente, como dice el texto aquí. Pero eso es privilegio, como decía, beneficios que se logran o Dios entrega a aquellos que están en su presencia. Sin embargo, debo alentarte a que lo hagas. Busca al Señor, arréglate con Él, alíñate. Busca su presencia, más que provisión, más que cualquier satisfacción. Busca su presencia. Lo más amado, lo más precioso para nosotros debe ser su presencia. Estos que buscan su presencia entonces serán librados de toda peste destructora. No habrá peste que pueda llegar a tu vida y destruirte. Mire, usted tiene un ejemplo fabuloso en el libro del Éxodo, cuando, por ejemplo, el Señor saca a Israel de Egipto y lanza 10 plagas tremendas, pero esas plagas no llegaron a tocar al pueblo de Dios. Dios tiene cuidado de ti. Dios tiene cuidado de ti. Decía Pablo que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y por cierto, Él tiene cuidado de nosotros y no va a permitir que nada lejos de su propósito venga sobre ti. En el verso 5 encuentras una tercera cosa que dice que no temerás el terror nocturno, es decir, las adversidades. Ninguna adversidad podrá contra ti. Sí, no hay que ir en contra de las leyes naturales, no hay que ir en contra desafiando lo que, por cierto, es natural. Recuerda esto, detrás de todas estas cosas hay espíritus de muerte. Y no quiero que caigas en el error que tú, entrando en desobediencia, puedes entrar a la vez en la cubierta de Dios. Entonces, tienes que tener mucho cuidado con esto, de no desviar las cosas, para que no te pongas bajo el influjo o bajo la influencia del enemigo y que puedas cederle derechos legales a él. El terror nocturno entonces no será algo que tú vas a temer. Por el contrario, tú vas a vivir tranquilo, vas a poder dormir tranquilo, porque la adversidad no te va a llegar, ni la saeta que huele de día, es decir, no habrá arma que te pueda herir, una arma del enemigo que te pueda herir. Mira, qué maravilloso, porque por un lado el cazador está cazado, la peste destructora, la pestilencia y la muerte no te va a llegar,
el terror nocturno, las adversidades tampoco, y sus armas no te van a tocar. Qué bueno es pensar en esto. Y mira, en quinto lugar dice que ni pestilencia que anda en oscuridad, es decir, en lo oculto. Cuando habla ahí de pestilencia, habla de mortandad, mortandad oculta. Y dime quién puede mirar el virus, dime quién puede estar, por cierto, avisado de esto cuando eso es algo microscópico. Dicen que es un virus pesado, dicen los entendidos, más pesado de lo normal, por eso que normalmente no puede ir más allá de 1 metro, 1,5 metros, su radio de acción. Hay otros virus que dicen que cuando uno habla o cuando uno estornuda van a 10, 12 metros y eso es muy contagioso, pero son virus más livianos. Este virus es un poco más pesado en su composición, no sé, molecular, y entonces a 1,5 metros ya muere. Pero igual, o sea, ¿quién lo ve? Ahora se está hablando que la gente, que está en el ambiente, que hay mucha gente que lo porta pero que no desarrolla enfermedad. Entonces, hay mucha gente que ha sido, que está, o sea, lo porta o está infectada, pero no está afectada todavía. Pero al margen de las palabras, que parece un juego de palabras, lo que nos dice el texto es que nada que traiga mortandad que esté en lo oculto va a tocarte. Tienes que estar bajo el abrigo del Altísimo, tienes que estar bajo la sombra del Omnipotente, bajo su cuidado, tienes que estar en su presencia, porque a su presencia, en su presencia no habitan ni pueden entrar espíritus que traigan muerte, y todo lo que traiga muerte y que tenga esa connotación tanto en lo físico como en lo espiritual, todo eso va a ser deshecho por el Señor, todo eso es maldecido por el Señor, todo eso es declarado sin vida por el Señor. Y lo último que dice, o sea, la sexta cosa de la que te va a librar de mortandad, que ni de mortandad que en medio del día destruya. O sea, no habrá nada que te devaste, que te traiga ruina, que te despoje de la vida. Qué tremendo es estar entonces siempre en la presencia de Dios, el Dios de la vida. Esto va más allá de orar, más allá de la petición, más allá de la acción de gracia, más allá de la alabanza, en la adoración. Y qué bueno es que podamos entender esto. Así que, mis queridos hijos espirituales, esto es algo que debo remarcarles en cuanto que necesitamos estar en la presencia del Señor. Hagamos de estos días muy provechosos en la presencia de Dios, días para adorarle, para exaltarle, para entrar en su presencia y gozarnos en Él. Él, según lo que dice el verso 4, con sus plumas te cubrirá, y la idea ahí es que Él, como las aves, como en otra ocasión habla de Jesús como la gallina cubre a sus polluelos, pero aquí la idea es que Él te va a poner debajo de sus alas y ahí estarás seguro. Qué maravilla es saber que Dios tiene cuidado de nosotros y podemos estar seguros en su presencia. En su presencia. Mira, lo que va a suceder, en todo caso, a la luz de lo que dice este texto, está complementado en el verso 7, cuando dice: caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¿Qué más seguridad puedes tener? ¿Qué más seguridad quieres tener? Tu seguridad está en el Señor. Tu seguridad está en el Señor. Tu seguridad está en el Señor. ¿De dónde viene tu socorro? De Jehová, que hizo los cielos y la tierra.
debajo de sus alas vas a estar seguro. Así que cobíjate, vuélvete a Él, acércate a Él. ¿Sabe? Es el tiempo de despojarnos de muerte, despojarnos de toda mala obra, despojarnos de todo aquello que le da derechos legales al enemigo para tocar nuestras vidas. ¿Sabe? Qué maravilloso es poder leer un salmo que dé tanta esperanza, que traiga para nosotros tanto contenido, es decir, y tanto nos hable de todo lo que Dios quiere hacer a nuestro favor para cuidarnos. Nada te debe tocar. Dice el verso 3 nuevamente: Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Y dice el verso 8: ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Tú verás como aquellos que hicieron que esta pandemia se desate no van a quedar en paz, no van a quedar bien. Dios va a salirles al encuentro, porque nadie tiene derecho a la vida, o sea, quitar la vida a otra persona. El único que tiene derecho sobre los seres humanos es su Creador, nuestro Dios. Entonces, veremos cómo esto se cumple. Y verás cómo el cazador es juzgado. Si el cazador es cazado, en el verso 3, el cazador es juzgado en el verso 8. Y cada quien tendrá su recompensa. En esta parte, ya casi al final del verso, en el verso 9 y 10, dice que el que ha puesto en Jehová su confianza, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, el Altísimo, por tu habitación. Es una forma de volver, si se quiere, al verso 1 y 2, que habla de habitar al abrigo del Altísimo. Y mire que el que ha puesto su confianza en el Señor, que es esperanza del salmista en este caso, según dice el verso 2, ese tendrá todos estos beneficios porque ha puesto al Altísimo por su habitación, lugar de su morada. Estás en la presencia de Dios. Y yo creo que te debo repetir una vez más: es tiempo de volverse a Él. Es tiempo de volverse a Él. No temas, el temor atrae. El mal y atrae espíritus. Atrae toda fuerza demoníaca. Por eso los hijos de Dios no deben temer. El que teme, lleven sin castigo, dice la palabra. Porque el arma más poderosa del diablo es el temor. Lo contrario al amor en la Biblia no es el odio. Lo contrario al amor en la Biblia, el arma más poderosa de Dios es el amor. El arma que utiliza el diablo para mantener en muerte, en pecado y en destrucción al hombre es el temor. Por eso dice la Escritura que el que teme lleva en sí castigo. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, de poder, de amor, sino de poder, de amor y dominio propio. Y es tan fuerte ese espíritu que Dios tiene que manifestar a su espíritu. Tiene que ser que su espíritu se manifieste en amor, ágape, poder y dominio propio. Cosas importantes que debemos considerar. Si tú quieres saber dónde está, eso está en segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1. Y debes confiar en que toda la potencia de Dios estará a tu cuidado. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Y dice entonces al final que no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu puerta. Mira qué final de esa parte, ¿no? Porque el Salmo sigue. Qué final de esa parte. Y hasta ahí, por decirlo de esta manera, que acaba una parte en que el cuidado de Dios es directo, muy directo. Lo que se nos dice, lo que se nos afirma, es que no te sobrevendrá mal, ninguna maldad. Nada de lo que el diablo haya planeado contra ti, nada de lo que los hombres hayan planeado contra ti, vendrán contra ti. Necesitamos entonces
pensar en esta situación y recordar que no habrá plaga que toque tu morada. Si tú quieres, solamente te menciono lo que sigue, porque entre el verso 11 al verso 13 te dice que te va a mandar ayuda angelical, pues sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Hay ángeles a tu favor, hay ángeles peleando a tu favor para que el mal y para que el diablo no logre su propósito contra ti. Entonces, esa es la otra parte de la batalla, porque si las plagas y los males que estamos viendo ahora, y las pandemias y los virus y todo lo que puedan desarrollar como armas químicas que no se ven y puedan llegar a los seres humanos, porque ¿quién vio si fue derramado esto en un solo lugar, en muchos lugares? Nadie sabe realmente. El avance ha sido tan fuerte, tan devastador, tan rápido, que diera la impresión de que todo el mundo está infectado. Es decir, ya no pareciera ser una pandemia. O sea, una cosa es una epidemia, algo superficial, otra cosa es una pandemia, cuando en dos lugares diferentes, dos continentes distintos, sin tener conexión, comienzan los brotes. Pero de alguna manera esto ha sido contagiado. Pero otra cosa es que sea pandemia y sobre eso sea una cuestión endémica, es decir, que todos los seres humanos estén contagiados del mal y el mal esté ahí. Algunos están diciendo, algunos especialistas, es que el mal, sí, por cierto, puede estar en todo lugar, hay que tener los cuidados necesarios y en 15 días eso cae. O sea, si en 15 días las personas no desarrollan ninguno de los síntomas, entonces quiere decir que no lo tocará más. Ahora, yo creo que no te va a tocar más porque el Señor está sobre ti, y lo que nos dice este texto, que aún ángeles mandarán a pelear esas batallas con esos entes invisibles, porque no debemos de dejar de tener en cuenta que todas estas cosas están relacionadas a la muerte, pues están relacionadas a espíritus. Entonces, no solamente veamos la parte biológica o la parte química, la parte de la composición molecular, sino veamos también la otra parte, que es lo que busca, porque esto no ha sido algo que se ha desarrollado de manera natural, por un error, no se ha desarrollado por una cuestión de manipulación por ignorancia de las cosas, sino es algo que se ha desatado desde un laboratorio. Entonces, con todo, dice que los ángeles estarán cerca de ti, te guardarán en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Y miren lo interesante, porque se está hablando de plagas, está hablando de destrucción, está hablando de pestes, está hablando de cosas que crean terror, de saetas. ¿Esas saetas de dónde vienen? Y está hablando de todas estas cosas. Dice en el verso 13 que sobre el león y el áspid pisarás y hollarás al cachorro de león y al dragón. No hay nada oculto para Dios. Y cuando Él suelta una palabra para su pueblo, suelta una palabra para aquellos que viven en su presencia, esa palabra es contundente, esa palabra da esperanza. Por eso Él habla de que Dios es su esperanza, que Dios es su castillo, que es su Dios. Y mira, la esperanza nuestra es que vamos a ver no solamente ángeles ayudando al pueblo, sino vamos a ver cómo es que el león, el áspid, o sea, la serpiente, o animal que se arrastra, y el cachorro de león y el mismo dragón, o sea, el diablo y sus huestes, van a ser pisoteadas, van a ser pisoteados. Ese es tu Dios, ese es tu Dios, ese es tu Dios, ese es tu Dios, el que te hace la promesa, pero ese es tu Dios, el que te da, si se quiere, el mapa, te da el plano, el que te dice qué es lo que realmente sucede cuando Él interviene y cuando envía a sus ángeles a intervenir, cuando en todo caso te levanta a ti mismo, verso 13, a pisotear bajo su influjo,
bajo su cubierta, en su presencia, en su poder, desde, en todo caso, su propósito y de esa asignación que Él te ha dado, tú vas a poder pisotear el mal. Que el Señor desate sobre el mundo ahora toda salud, que el Señor desate sobre el mundo toda plenitud, que el Señor desate sobre todos esos lugares donde la muerte ha sido echada, ha sido desatada, ha sido convocada, espíritus de muerte, para destruir a los seres humanos. Que el Señor ahora desate toda plenitud, que su presencia está ahí, y tú que eres una persona que vives en el altar, paras en el altar. No estoy hablando de los que viven solo pidiendo, viven solo orando, sino o viven alabando, viven haciendo acciones de gracia. Estoy hablando de gente que adora, gente de altar, gente que conoce a su Dios, gente que ha conocido su nombre, como dice más adelante el salmista. Esa gente que tiene la bendición de estar en su presencia, de vivir en la presencia de Dios. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Tiene entonces la bendición, la prerrogativa, inclusive de invocar el nombre de Dios para que detenga estas cosas de manera total. Por cuanto, verso 14 dice, por cuanto ha puesto su amor, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo lo libraré. Fíjate, volvemos al verso 1 y 2, ¿en quién has puesto tu amor? Dios no puede ser tu esperanza, tu castigo ni tu Dios si tu amor no está en Él. Pero para aquellos que han puesto su amor en Dios, la promesa es que Él los va a librar. Luego dice que pondrá en alto, los pondrá en alto por cuanto ha conocido su nombre. ¿Conoces el nombre de Dios? ¿Tienes revelación de su nombre? Nombre que es sobre todo nombre. Nombre que es sobre todo nombre. Para que es el nombre, en el caso de nuestro Salvador, el Señor Jesús, nuestro Señor Jesucristo, bajo ese nombre se va a doblegar todo lo que tiene nombre. Recuerda que en la lógica del texto, en la antigüedad, Dios no se manifiesta con nombre de manera, o sea, a propósito, porque en la antigüedad la lógica en que se manejaban los pueblos es que si tú conocías el nombre de algo podías dominar ese algo, y Dios no se dejó dominar nunca. Sin embargo, en esta época se habla de que hay algunos que conocen su nombre y a quién le había dado nombre. Isaías no estaba escrito todavía en esa época como para hablar de Emanuel. Entonces no podemos hablar de Emanuel en esta época. Sin embargo, el conocer el nombre es un privilegio de los que están en el altar. Conocer y tener manifestación de Dios, de su nombre y de su esencia, de su gloria, de su realidad. Ese es un privilegio de aquellos que viven en el altar. Y dice que a estos Él los pondrá en alto. Y sobre eso dice, me invocarán, mire eso, me invocarán. Y yo le responderé. Qué privilegio, ¿verdad? De poder ser escuchados por Dios, ser atendidos por Dios, de entrar a su presencia, invocarlo, invocar su nombre, decirle, Padre, Papito, yo vengo a ti, estoy invocando tu nombre, y sabe que te va a atender, te va a atender, te va a atender, te va a atender. Qué privilegio, qué privilegio. Y luego dice que con Él estará, con Él estaré yo en la angustia. No es tiempo de angustiarse por nada, estéis afanosos. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda adoración y ruego, con acción de gracia. Pero ¿sabe qué? Es el tiempo de venir a Él. Tienes angustia, estás un poco intranquilo, impaciente, fastidia estar encerrado. Sí, alguien me dijo, apóstol, usted también está dando mensaje de encierro ahora. Y me reí porque evidentemente la persona creo que no pensó en lo que decía, porque yo salgo a predicar si es posible ahorita, pero ¿dónde voy a ser más útil? En la prisión quizás, ¿no? O por este medio, trayendo esperanza no a 2, a 3, sino de repente a 1000. Entonces yo les he mencionado ya que este encierro es un ensayo. Este encierro es una forma de mantener el control de la población, es una prueba de cómo controlar a una población. Yo no tengo miedo en decir las cosas, no me importa lo que piense ni la élite, ni el presidente, ni nadie.
porque al final de cuentas me debo al Señor. Y no recién, sino por muchos años he venido denunciando esto. He venido denunciando como Lelí, la masonería y todo lo demás han puesto su mano, y justamente en este tiempo ya se está manifestando lo que allá por el 2004 hablábamos de que el 2020 sería año, justamente el año en que el nuevo orden mundial asomaría. Y eso porque el Señor nos había dicho. Y con fecha, 2006 una cosa, 2013 ya se sabría más o menos quién es el que se perfila a ser el anticristo, y luego 2020 el nuevo orden mundial. Y estamos a punto, 14 de mayo, de que esto se firme. Si contamos un poco más puntualmente o específicamente la fecha, 14 de marzo, al 14 de abril, al 14 de mayo, en algunos países ya se ha declarado directamente 90 días de cuarentena, para que dentro de esos 40, tiempos, ese tiempo, o sea, el intermedio, después de 60 días aproximadamente de que se ha declarado la cuarentena en todos los lugares casi a la vez, entonces se firme aquello que se está esperando. Y cuando se levante, entre comillas, un mes después la cosa, que todo esté ya bien ensayado. Pero el Señor está al mando de todo, y con Él estará, y con el que adora estará el Señor en el día de la angustia. Y luego dice, y lo libraré. Mire eso. Lo libraré. Dios puede librarte de todo. No importa si quieren echarte la plaga en la puerta de tu casa. Él te va a librar de todo. Y sobre eso dice, y le glorificaré. ¿Qué le espera a aquel que vive en su presencia? Gloria, 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 gloria. ¿Y qué más le espera? Según el verso 16. Será saciado de larga vida. Lo saciaré de larga vida. Lo saciaré de larga vida. Qué maravilloso. Mira, en la programación de Dios, no de los hombres, en la programación de Dios, no en la programación de seres perversos y del mismo diablo. Tú estás, si buscas a Dios, si tú estás en su presencia, está programado para larga vida, está programado para gloria, está programado para salvación, también dice al final, para salvación, está programado para vivir en su presencia, es decir, para estar con Él, disfrutar de su realidad, de su compañía. Estaré con Él, yo en la angustia. Está programado para que Dios te responda, para que Dios atienda tu voz, tu pedido, para que Dios se relacione contigo. Y está programado para ser puesto en alto. Está programado para ser librado. Tremendo. ¿Qué más puedes pedir, pueblo de Dios? ¿Sabes? Ser una persona prudente no significa ser una persona que tenga temor a las cosas que el diablo imponga. Entonces, sí, evita que te molesten, evita que tengan que ir por ti a verte en la comisaría por no acatar órdenes. Evita todo lo que puedas. Ya esto va a pasar. Dios es nuestra esperanza, nuestro castillo. Y si Dios es tu Dios, como hemos dicho en esta noche, entonces tú vas a disfrutar de todos estos beneficios por estar en su presencia, por buscar su plenitud. El que busca esa plenitud en Dios, el que está en su presencia, ni temerá, y por cierto, disfrutará de su cuidado. Él está cuidando tu vida. Ven a guarecerte bajo sus alas. Ven, permite que tan solo su sombra pueda caer sobre ti. Porque si esta realidad, o sea, la realidad de su presencia toca tu vida, el mal no podrá
hacer de ti una víctima. No visitará el mal tu morada. Que el Señor te guarde, y a todos los que nos están viendo, están escuchando, sea de otra iglesia, si eres parte del cuerpo de Cristo, esa palabra va para ti. Si tú no conoces todavía al Señor Jesucristo, es una buena oportunidad para decirle que entre a tu vida, decirle, ¿sabe qué, Señor? En medio de esta situación, quizás tengas un poco de temor, pánico, susto, dile, yo no quiero vivir así, tú no me creaste para eso, yo quiero reconocer que he estado alejado de ti, quiero reconocer mi necesidad de ti, quiero reconocerte como mi Dios, como Salvador, como el Creador, quiero reconocer también que he estado alejado de ti, he pecado contra ti, y reconozco que por esa causa el temor entró a mi vida, pero también le cedí derechos de mi vida al enemigo, a tu enemigo. Quiero que ahora tú entres a mi vida y yo acepto ese sacrificio que hizo Jesús por mí en la cruz, lo acepto como Señor y Salvador personal, no por miedo. Entiendo que tú tienes cuidado de los hombres y que tú quieres la salvación de los hombres, conforme nos dice este salmo al final. Y quiero que salves mi vida. No quiero tener pánico ni temor a la muerte ni ninguna cosa que el diablo pueda causar. Me amparo en ti, Señor. Quiero que seas tú mi esperanza. Quiero que seas tú mi castigo. Quiero que seas mi Dios. Entra a mi vida. Que entre tu espíritu a mí. Y que ahora yo pueda disfrutar de tu paternidad, de tu compañía, de tu realidad, de tus cuidados, porque tú eres mi Dios. Y para ti, que has hecho esto, te digo que el Señor te bendiga, que el Señor Jesucristo entre a tu vida, que su Espíritu haga su obra perfecta en ti, porque ahora mismo que lo has invocado, Él está entrando a tu vida, perdonando tus pecados y trayendo sobre ti salvación. Luego, busca, por cierto, un lugar cercano cuando pase la crisis esta, un lugar donde pueda enseñarte la palabra de Dios. Y si quieres mantenerte en contacto, podrás entrar a la página de la iglesia, a Comunidad Cristiana Los Amigos de Jesús, y por cierto, nuestros pastores atenderán cualquier correo tuyo. Y para ti, mi querido hermano, que nos estás escuchando hasta aquí, confía en el Señor. Él es tu confianza, Él es tu confianza, Él es tu confianza, Él es tu confianza. Y todo espíritu de muerte huya de radio influencia de tu vida, de tus familiares. Seas libre, que el temor no atraiga absolutamente nada de mal. Por el contrario, que puedas atraer su presencia y en su presencia seas cobijado. Y que esa realidad gloriosa, bendita, perfecta, pura, esa realidad plena de Dios cubra tu vida de manera total. Falta todavía tiempo para que tú y yo podamos cumplir los propósitos de Dios en la tierra, y creemos que el Señor tiene cuidado de tu vida. El mal no te tocará. El mal no te tocará. El mal no te tocará. Es buen momento como para que nosotros nos volvamos al Señor y digamos a Dios con todo nuestro corazón que necesitamos de Él, sí, pero que necesitamos volvernos a su presencia. Él nos va a librar del lazo, de la red que el diablo ha lanzado sobre el mundo en esta etapa. Él es tu esperanza. Que Él sea tu habitación, el lugar de tu morada. Y todo mal desaparezca de tu vida y puedas ver tú en este tiempo cuál es la recompensa o el juicio que Dios va a traer sobre aquellos que están queriendo jugar con la vida del hombre como si tuvieran derecho, cuando el único que tiene derecho es Dios, nuestro Dios, el que te libra, el que te pone en alto, el que te va a responder, el que estará contigo, el que te va a librar, el que te va a glorificar, el que va a saciarte de larga vida y te va a mostrar salvación. Que Dios te bendiga y que ahora, al orar, tú puedas
Pedirle al Señor que todo esto sea una realidad en tu vida. Padre, pongo a tu pueblo en tus manos. Como siervo tuyo, Señor, te ruego que tu presencia sea más y más notoria en este tiempo sobre cada vida. Que tu realidad los cubra, los guarde. Hazte real. Señor, que el clamor de muchos en medio del dolor, en medio de la tristeza, en medio del temor, sea una realidad. No que traigas solamente salud, sino que traigas tu presencia, tu presencia, tu presencia, tu presencia, papito lindo, tu presencia, porque el mal no puede tocar nada. Cuando tu presencia está en un lugar y cuando tú cubres con tus alas, cubres tú, Señor, con tu sombra, con tu poder, con tu gloria, con tu perfección, con tu plenitud, con tu pureza, todas las cosas. Gracias por dejarnos tu palabra, por dejarnos consuelo y esperanza. Gracias, Señor, una vez más. Declaramos, Señor, la necesidad, nuestra necesidad de ti, nuestra necesidad de conocerte y de confiar en ti. Que tu Espíritu traiga, Señor, en este tiempo, profundo amor por ti. Queremos poner nuestro amor en ti, más que antes, más que nunca, y crecer en ese amor, en el ágape, conforme lo que tu Espíritu trae por la obra de Cristo en nuestras vidas. No solamente el amor, Señor, que se basa en algo del conocimiento y en algo del reconocimiento de tu obra, sino el amor que pone tu Espíritu cuando llena nuestras vidas de ti y de tu Espíritu, nuestro Espíritu. Gracias por estar entre nosotros. Que tu paz inunde cada corazón. Tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Dios. Señor, declaro que no habrá mal que toque a tus hijos. Señor, declaro que tu palabra se va a cumplir. Y Señor, establecemos esa palabra sobre cada vida en esta hora. De todo aquel que te invoque, Señor, tendrá respuesta tuya. Glorifícate, provee para cada necesidad. No permitas que tu pueblo vea confusión. No permitas que tu pueblo en este tiempo, Señor, se desaliente. Por el contrario, que cada uno entienda que tú eres su Dios, que estás al control de todo y que has cazado al cazador y pronto veremos juicio. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.